enérgica la decisión adoptada por la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral de sancionar en el expediente que formuló cargos contra la campaña presidencial de Gustavo Petro. En el caso de la campaña del presidente Gustavo Petro Urrego, este proceso fue cumplido a cabalidad. Quiero decir a los colombianos que tenemos dos resoluciones, la número 5272 del 21 de noviembre del 2022 y la 2912 del 19 de abril del 2023, que aprobaron las cuentas de la primera y segunda vuelta presidencial y se encuentran ejecutoriadas, es decir, nos pagaron los votos. De acuerdo con el principio de legalidad, estos actos administrativos no pueden ser modificados ni revocados por un pliego de cargos, salvo mediante la acción de lesividad, que es el único procedimiento previsto en la ley para invalidarlos. Esto yo creo que se presenta también en las puertas de las elecciones. En marzo serán las elecciones. Y no hemos tenido sino persecución por parte del Consejo Nacional Electoral y otras entidades. Todo tendiente a que el pacto histórico no tenga personería. Todo tendiente a que no podamos estar presentes en las elecciones de marzo. Esto no se hace y yo creo que el Consejo Nacional Electoral tiene que reflexionar. Fantástica y bendecida noche del jueves 27 de noviembre del 2025. Les decimos como siempre bienvenidos una vez más aquí a Colombia con C y les damos las gracias eternas, totales e infinitas a todos ustedes por sus mensajes, por su gran apoyo, por esa buena vibra, por esos mensajes que he recibido también por la llegada de mi hijo que me tiene feliz, y se los agradezco en el alma. Miles y miles de bendiciones para todos ustedes. Bueno, comenzamos el video del día de hoy, pues por supuesto con la noticia, esa noticia que alcanzamos a ver en el video anterior y escuchamos también las palabras de la senadora Aída Bella. A la Unión Patriótica no nos pudieron acabar con los rocket, balas ni metrallas. Ahora intenta el CNE con una descarga administrativa completamente ilegal. Pasarán a la historia como los hacedores de un acto político contra la democracia de Colombia. Palabras de la gran senadora Aída Bella. Tengo aquí en vivo al presidente Gustavo Petro. Hagamos un paréntesis porque está liderando la socialización del decreto 1197 del 2025, sobre calzado, hilados, textiles y confecciones. Pues vamos a escuchar a Gustavo Petro. Hay que ganar bien, hay que tener menos estrés, porque si no llega uno bravo a la medianoche a la casa, a las 4 de la mañana a salir, como decía yo en mis discursos, hay que tener menos jornada, etcétera. Eso ya lo metimos en la ley de reforma laboral, ya debe estarse implementando. Pero todas estas cosas van creando una mejor sociedad, un mejor vivir. Y al haber un mejor vivir, entonces tendremos más ganas de trabajar, de producir. Es un crecimiento como en los países desarrollados, como un huracán cada vez más amplio que genera más y más riqueza y no más y más pobreza. Industria y agricultura, quisimos desarrollar las confecciones primero. No es lo único, sabemos. Hay conflicto en la cadena, que es un poco lo que analizamos. Bueno, si producimos buen algodón o no. Sacrificamos
esto que tiene más trabajo que lo de más abajo en los insumos, que tiene menos trabajo, o privilegiamos lo que tiene más trabajo? ¿Privilegiamos lo que más usa el cerebro o lo que más usa la fuerza bruta? Eso también es clave en la selección, porque entre más seleccionemos lo que más cerebro tiene, más riqueza se obtiene. A eso le llaman los economistas valor agregado. Nadie entiende qué es eso, pero es el uso del cerebro al final. Esas máquinas son cerebro puro, no son hechas en Colombia. Esas brother, no sé dónde será, mi hermano debe ser en Estados Unidos o en algún lugar de esos, Japón, vi muchas japonesas, es alemana. Eso es el conjunto de una serie de trabajadores, igual que ustedes, pero que estudiaron metalmecánica, química, física, ingeniería industrial, ingeniería eléctrica y no sé qué más cosas. Y el conjunto de ese conocimiento logra que en ese país se puedan hacer esas máquinas. ¿Por qué no lo hemos hecho nosotros? Porque no hemos juntado el suficiente conocimiento. Y eso implica universidades, eso implica facultades, eso implica que nuestra juventud, hombres y mujeres, puedan ir a la universidad para poder hacer esas máquinas. Si hacemos esas máquinas, no nos asustaría que llegaran mejores máquinas, porque sus hijos serían los ingenieros y las ingenieras que harían esas máquinas, etcétera. Entonces, privilegiamos la confección por eso, porque en la confección el cerebro se utiliza sobre todo proceso necesita el cerebro, en el diseño, en diseñar. Aquí pues obviamente es uniforme, que lo traen ya hecho, pero la moda es el diseño y es dar, eso se llama la pepa de la guama en mi tierra, dar en los gustos que cambian en la población, la nacional y la internacional bajo sus diferentes culturas. Y eso implica estudio, dedicación, usar esto, personas dedicadas a eso. Yo obviamente no seré trabajador de diseño, no sé mucho, pero entre más diseñe Colombia, más exportaremos. Entre más calidad tengan las telas, las máquinas, más exportaremos. Ya sabemos que por cada tonelada, por cada dólar importado de hilo, porque no hemos podido hacer buenos hilos, exportamos 4 a través de la confección. Luego nuestro negocio es la confección, nuestro negocio es el diseño, y por eso quitamos aranceles a todos los insumos, o la mayor parte, para hacer la confección. Eso quiere decir que habrá mucha más confección en Colombia, en Medellín, en Bogotá, en la zona cafetera, en Cali, etcétera. Ojalá se desarrolle en La Guajira, con la de Guayú, que diseñan lindo. Ojalá se desarrolle ya en el litoral pacífico, en Buenaventura, con la cultura afro e indígena que hay allá. Exportar nuestra cultura en los estampados no lo va a hacer ningún otro pueblo, porque solo es de aquí. Entonces tenemos productos únicos que casi sin competencia se pueden vender. Entre más exportemos, más mujeres beneficiaremos, más niños se beneficiarán. Si llegamos a 2 millones de trabajadoras, a 3 millones de trabajadoras, a centenares de miles de empresarias en cooperativas, en empresas medianas, pequeñas, grandes, pues seremos más ricos. Esto puede ser más que el café. Esto puede ser más desde el punto de vista de la fuerza de trabajo que el carbón, que el petróleo. Competiría con el turismo, habría que ver, porque es un país muy bello y también va a venir mucha gente a mirar y nos va a enriquecer también. Así que esa es nuestra política. Y por eso el decreto de bajar de aranceles, ojalá se mantenga. Habrá que ser inteligente en esa materia, no toda política dura 10, 20 años, todo cambia. Pero hoy por hoy vamos a verlo en los números, la ministra lo dirá públicamente cuando sea el momento adecuado,
qué beneficio trajo el decreto de industrialización del gobierno nuestro en números de puestos de trabajo que crezcan, en salarios, en estabilidad, en la cantidad de mujeres que se empleen. Gracias por su atención. Les agradezco mucho su calurosa bienvenida. Muchas gracias. Bueno, escuchamos ahí parte importante de esa socialización del decreto 1197 del 2025 sobre calzado, hilados, textiles y confecciones. Quedó claro, ¿no? Quedó claro. ¿Cómo que los hilos? Tenemos que importar los hilos. Pues hacer los hilos, hacer las máquinas. Colombia tiene la capacidad de hacer todo eso. Oiga, un detallito. Primero que todo, pues el tema, lo de la marca Brother, ¿no? La marca Brother, aquí yo también estaba convencido que era alemana, pero me puse a mirar, la inteligencia artificial dice que es una empresa japonesa que se fundó en 1908 en Nagoya, Japón. Comenzó como un taller de reparación de máquinas de coser y se ha convertido en una corporación multinacional que fabrica productos electrónicos, eléctricos, como impresoras, multifunciones, máquinas de coser, equipos de oficina. La fundación en 1908 y la sede queda en Nagoya, en Japón. Y el otro detalle, la chaqueta. Esa chaqueta con el Colombia, país de la belleza, está fabulosa. Me encanta esa pinta. Chévere, chévere, chévere. Bueno, pues ahí está. Alcanzamos a cogerlo en vivo a nuestro presidente Gustavo Petro. Pero volvamos entonces al tema, ¿no? El ataque político del CNE de sancionar la campaña de Gustavo Petro, presidente. En el video anterior, cuando supimos la noticia, inmediatamente me fui a buscar a Luis Guillermo Pérez. También tuve el placer de estar con Luis Guillermo, de tomarme una foto. Es más, tengo el teléfono de Luis Guillermo Pérez porque queremos hacerle una entrevista. Ya pronto miraremos a ver cómo le hacemos. Pero, Luis Guillermo, tengo que echar el chicaneo, ¿no? Claro, por supuesto que sí. Gracias también a las personas que les ha gustado la intro que hemos hecho con todo lo que me ha ocurrido en este tiempo que llevo acá en Colombia, que de verdad ha sido maravilloso poder estar con todos esos líderes políticos, con Miguel Ángel, con Iván, en fin. Muchas gracias también les doy a ellos y por supuesto que todo esto no sería posible sin su apoyo. De nuevo, gracias. Bueno, ya chicaneé con Luis Guillermo, pero ahora me fui a buscar, creando el contenido para este video, pues me fui a buscar a Luis Guillermo y efectivamente ha publicado uno de sus maravillosos videos. La sanción del CNE Colombia a la campaña Petro Presidente constituye una persecución de naturaleza política que comenzó cuando se quiso investigar al presidente Gustavo Petro sin tener competencia para ello. Cuando se violó la caducidad especial contemplada en la Ley 996 del 2005 en el artículo 21 con la violación de la caducidad general de 3 años establecida en el artículo 52 de la Ley 1437 del 2011. Recordamos, ¿no?, que Luis Guillermo es ex magistrado, precisamente del CNE. Pues a escuchar a Luis Guillermo, que incluso le pregunté de las camisas, son hechas en el Putumayo. Le pregunté eso, me encantan también esas camisas. Listo, vamos a escuchar a Luis Guillermo. Bueno, se ha conocido la decisión del Consejo Nacional Electoral por la cual se establece que la campaña presidencial Gustavo Petro Rego del 2022 habría incurrido en la violación de topes. Sobre esto hay varias irregularidades. La primera fue que nunca debió haberse adelantado una investigación administrativa sancionatoria sobre la base de una queja anónima, cuando la Ley 996 de 2005, que es la que establece los procedimientos en relación con las campañas presidenciales, señala con claridad que pasados 30 días de la segunda vuelta presidencial, cuando se ha elegido presidente de la República, ya prescribe la posibilidad de que cualquier ciudadano pueda acudir a la organización electoral para presentar una denuncia por violación de topes. Sin embargo, bajo una queja anónima burdamente formulada, 8 meses después, en febrero del año 2023, el Consejo Nacional Electoral decide abrir esa investigación administrativa sancionatoria. Segundo, esta acción administrativa ya habría caducado para la primera vuelta y la segunda vuelta.
Ahora el Consejo Nacional Electoral considera que la consulta que se hizo a la Sala de Consulta y Servicio Civil, que la tutela presentada por el representante legal de Gustavo Petro Rego, que todo esto habría interrumpido los términos de la caducidad de la acción administrativa. Pero, ojo, o sea, ¿qué culpa tienen los demás vinculados al proceso, los partidos políticos, el gerente de la campaña, la auditora, la tesorera, en relación con hechos que les son completamente ajenos? ¿Por qué tendrían ellos que responder de una eventual sanción administrativa cuando han puesto términos? E igual sobre las recusaciones. Las recusaciones tendrían que valorarse en función de los que eran los ponentes. Sin embargo, se extendió a los demás magistrados del CNE y la recusación que no se resuelve en los 10 días siguientes, que son los términos legales para resolverlo, no se le puede imputar como negligencia o falta de quienes están siendo o de quienes fueron objeto de la investigación y sanción administrativa. Así que eso también es una irregularidad. Y por supuesto, el considerar que los gastos de los testigos electorales son gastos de campaña electoral, ¿qué es lo que dice la ley? La ley 996 de 2005 es muy clara. ¿Cuándo empieza la campaña presidencial? 4 meses antes de la elección. ¿Cuándo termina la campaña presidencial? El día anterior a la elección. Y los testigos electorales acreditados por los partidos políticos, ¿cuándo trabajan? ¿Cuándo hacen su función? El día de las elecciones y en los días posteriores hasta que culminan los escrutinios en las diferentes etapas. Así que no se puede decir que los gastos de los testigos electorales son gastos de la campaña presidencial. Interpretarlo de otra manera, pues es desconocer lo que la ley claramente establece e incluso llegar a cuestionar el gasto de 150 millones por el alquiler del Movistar Arena para celebrar el triunfo de la elección presidencial, el día de la elección presidencial. Si la campaña terminó el día anterior, ¿por qué tiene que asumir el CNE que esos gastos en el Movistar Arena son gastos de la campaña presidencial? Así que aquí hay muchas irregularidades de procedimiento, de violación del debido proceso y pues tendrá finalmente que acudirse a las instancias nacionales e internacionales correspondientes para poder echar atrás esta decisión que sin duda es una persecución política contra el presidente de la República, contra las fuerzas políticas que lo llevaron a la presidencia y en un proceso electoral cuando nos asumimos el reto de ganar la elección con el pacto histórico y con Iván Cepeda Castro a la presidencia de la República. Cada vez es más fuerte, después de escuchar esta gran explicación de Luis Guillermo Pérez, repetimos, ex magistrado del CNE, que no está hablando cualquier tontería ahí, está hablando con conocimiento de causa. Cada vez que pasa todo esto, nos seguimos preguntando, nos lo seguimos gritando, constituyente ya. 2 millones de firmas, ¿dónde están? ¿Dónde están esos comités para realizar esas firmas? Gustavo Petro no se había manifestado, se manifestó hace poco, incluso le responde a Paloma Valencia en 2 ocasiones. La primera respuesta tiene que ver con esto del CNE. Paloma Valencia dice: el Consejo Nacional Electoral acaba de darnos la razón, Gustavo Petro rompió los topes electorales en su elección a presidente y la Constitución es absolutamente clara. Quien obtiene un cargo público rompiendo los topes electorales tiene como sanción la destitución. ¿Cuándo será la convocatoria también para salir a las calles a defender nuestro proyecto de gobierno? Son 2 convocatorias. Es que incluso se debe hacer una marcha multitudinaria y en esa misma marcha aprovechar y empezar a recoger firmas. Así en todo el país. ¿No? Ahí sería una gran oportunidad para empezar a echar a rodar. Ya, hace rato tenía que estar rodando esa maratón de firmas, realizarla, el conseguir el 2 millones de firmas para poder echar a rodar esa asamblea constituyente. Entonces, Gustavo Petro le responde: no hay un solo peso del narcotráfico en mi campaña. 3 años de investigación de la oposición, mayoría en el CNE, y no encontraron un peso. La doble moral de la oposición. Controlan el Consejo Nacional Electoral y el conjuez. Ojo con esto, que lo alcanzamos a leer en el video anterior. El conjuez es el abogado de Fico y ya nos había demandado. Pertenece a la cuerda de personas cuestionadas como Daniel Hernández y Néstor Humberto Martínez. Es el que multa la campaña y lo digo con claridad.
lo hizo de manera extemporánea y parcializada. Nosotros no aceptamos esa decisión administrativa. Es la oposición multándonos. Por acá también tengo un post de Olmo Dalco. Se esperaba que un CNE politizado persiguiera hasta el fin a Petro, pero en el Consejo de Estado la verdad puede revertir la arbitrariedad. La pregunta es otra. ¿Por qué los medios de ultraderecha ocultan que este tema será apelado y prefieren vender condena antes de tiempo? Pues, obvio que iban a actuar después de la condena al hermano, a Santiago Uribe. Eso tiene mucho que ver. Eso no es mentira. Y sabemos quién está allá, ¿no? El lavaperros Álvaro Hernán Prada, lavaperros de Álvaro Uribe. Uribe hizo así y eso salieron todos a correr, ¿cierto? Entonces, movilización constituyente ya es lo único, es la única opción, y pues obviamente esperar entonces que la apelación en todo esto, ¿no? La apelación de este caso, el Consejo de Estado. Bueno, vamos a ver qué pasa. Seguimos atentos a la convocatoria a las calles, a ese plantón que se debe hacer frente al CNE y de paso pues aprovechar para empezar a recoger firmas, ¿no? Los comités, yo no sé los comités y he buscado por nada. Toca ir a la calle a preguntar. Vamos a ver este sábado que está ese acto para recoger fondos en la campaña de Iván Cepeda, a ver si encontramos a alguien que nos pueda guiar o saber dónde podemos ir a firmar para darle visibilidad a todo ese tema. Así que pues estamos en la tarea. Aquí estamos ya con el efero listo para ir a firmar, pero no se anuncia nada. A ver si con esto nos pega un empujoncito, ¿no? Y recordar también la fecha del 8 de diciembre para la inscripción de nuestros candidatos y candidatas. Hace rato debíamos estar en la calle, pero pues 5 minuticos. El conjuez Abu Chihab, quien le dio el voto clave para la sanción contra la campaña de Petro, fue abogado de la campaña de Fico en 2022 y nos había denunciado como miembros de la campaña del presidente y emitido conceptos graves en su contra. Era evidente su impedimento. Pero eso, hombre, impedimento, eso no lo pasamos por la faja y de una vez ponemos a esos medios basura a actuar, ¿no? Ya están pidiendo destitución de Gustavo Petro y con el Ñeñe calladitos y con Santos Odebrecht calladitos, ¿cierto? Eso es que de verdad, o cambiamos, no hay de otra, Publica Miguel Ángel del Río eso. Los ataques que según la campaña se han hecho contra el candidato sustentan en publicidad engañosa que es replicada por la campaña del Pacto Histórico, la degradación de Federico Gutiérrez. El abogado de la campaña, Mayer Naji Abu Chihab Collazos, impronunciable, explicó que se está en presencia de una actuación sistemática que tiene como único propósito destruir al candidato Fico Gutiérrez, como si hiciera falta, ¿no? Se destruyen solitos. Pero ahí está. Y no se trata de decir que es que los impedimentos cuando están a favor de la derecha funcionan y cuando están al favor de... No, señores, aquí no somos comité de aplausos y obviamente que no queremos eso. Pero es obvio que se están pasando la ley por la faja, los tiempos, ahí lo explicó Luis Guillermo Pérez. Así que no salgan con el cuentico que es que entonces esto sí les conviene, esto no les conviene, cuando no les conviene, entonces... No, señores, así actúan ellos. Esa derecha nefasta de Colombia. Vamos a ver entonces también qué ocurre. Entonces, aquí tenemos más. Mayer Naji Abu Chihab habría sido llamado como conjuez del Consejo para fallar en el proceso por presuntas irregularidades en la financiación de la campaña a pesar de haber sido abogado de Fico Gutiérrez. En mayo del 2022, la cresta de la campaña que llevara al poder a Gustavo Petro, el abogado Mayer había denunciado había denunciado que las huestes del pacto desplegaron una campaña para desprestigiar y socavar política y moralmente al candidato Fico Gutiérrez. Como abogado de Fico, Abu Chihab le tocó las puertas de la Corte Suprema de Justicia para acusar con nombres a quienes según la campaña utilizaban métodos innobles como la invasión de privacidad, despliegue de la primera línea petrista para sabotear
el principal contrincante del hoy mandatario, ¿no? El principal contrincante. No le dio ni a los tobillos. Es que creo que incluso sacó más, ahorita se pega con la consulta de esa mochada que le hicieron, que hasta el propio Fico, alias Fico Gutiérrez. Entonces, pues no es coincidencia, es la estrategia de siempre. Si no pueden ganar en las urnas, pues usan las togas. Y esto solo demuestra que el presidente está siendo perseguido hace rato, ¿no? Judicialmente. Actuaciones judiciales esperan, respuesta, apelación, en fin. Y por ahí, claro, ¿a quién salió? ¿Ah? Qué vergüenza que es santanderiana esta mujer, ¿no? Aún con las críticas que tenemos contra el Consejo Nacional Electoral por su composición, esto invalida esta investigación, este fallo, antes que pintarlo como una persecución. Pienso que las personas que de verdad queremos este país. Garzón. Qué vergüenza esta mujer. Eso nos recuerda mucho a las otras dos, ¿no? Que precisamente hablábamos en el video anterior, es lo que han hecho, ¿no? Ese trío. La Miranda recostada así con Ciro Ramírez. Y la otra, la Jubilado, pues recordemos esto. Necesito hacer 2 cámaras y 2 senados. Esto es 16 años como parlamentario. Y después. Justo después me quiero ir a una isla. Heidi Sánchez Barreto, que también la vieron por ahí, tuve el placer de conocerla y tomarme una foto con ella, aún con las críticas que tenemos contra el CNE, claro, como se trata de joder al pacto, todo es válido. El CNE es una instancia política conformada por magistrados que eligen los congresistas y ella lo sabe perfectamente. Pero como se alinea con los partidos que conforman el CNE, ahí está dentro de la supuesta legalidad. Eso está lagarteando, ¿no? Hasta Mira le dijo, uy, no, fuera de aquí. Ay, Dios mío. Pero bueno, vamos a ver, definitivamente. Esperamos actuaciones judiciales y apelaciones y todo esto. Pero lo que está claro es que tenemos que salir a las calles. Seguiremos atentos a esa convocatoria. Venga, me pego la repasadita por aquí por la cuenta de Gustavo Petro antes de continuar, porque no solo se le dio esa respuesta a Paloma Valencia, que le dio tratando el tema del CNE, sino también que tiene otra respuesta que le ha dado Gustavo Petro, y esta vez por el tema de la JEP, los falsos positivos, en fin. Cambiamos de tema, pero seguimos por la misma línea. Respuesta a Gustavo Petro, de Gustavo Petro a Paloma Valencia. Dice Paloma Valencia que jamás hubo una política de Estado para asesinar inocentes. ¿Ah? Por toda la cara se burlan de todo, ¿no? Se burlan de las víctimas, en fin. Increíble. Pues, respuestica, como debe ser, con hechos. El debate abierto es político. Senadora Paloma Valencia, frente a sus palabras en este debate, le respondo con hechos. El debate abierto es político y ahí el problema no es lo que yo opine de usted, sino lo que usted misma ha dicho sobre los falsos positivos. El 24 de agosto del 2021 escribió: jamás hubo una política de Estado para asesinar inocentes, todo el respaldo a las Fuerzas Armadas. Cuando una senadora niega que hubiera política de Estado justo frente a los casos que la JEP calificó como crímenes de guerra y de lesa humanidad, no está haciendo un simple matiz técnico, está reforzando la vieja tesis de las manzanas podridas y desmarcando la cadena de mando y a las instituciones de una responsabilidad que la justicia ya empezó a reconocer. En el debate sobre Dabeiba, por ejemplo, un portal especializado en justicia transicional recoge cómo se habló de los falsos positivos, falsos y de un supuesto sesgo político de la JEP. Ver también su trino, en fin. A ver, aquí dice, lo abrimos, el trino de Paloma Valencia, al que hace referencia Gustavo Petro. O aquí hace prensa Paloma Valencia, dice: recuerdo el famoso cementerio de Dabeiba, Antioquia, que según ustedes albergaba decenas de falsos positivos, pues siento decir que fue un montaje del magistrado Alejandro Ramelli. Ah, y ahí está, vea, enfermedad de Hernández, nomás. Continuamos acá con el post. Poner en duda que allí hubo ejecuciones extrajudiciales, insinuar montajes y etiquetar a la JEP como tribunal politizado, no solo erosiona la confianza en la justicia transicional, también deja a las familias de las víctimas bajo la sospecha de estar prestándose para una maniobra como si sus muertos
fueran parte de una estrategia y no de un crimen. Eso es como tirar a una bolsa de basura las historias y las duras realidades de las víctimas, como lo hizo Polo Polo echando las botas a la bolsa de la basura, ¿no? En 2023, mientras el general Torres reconocía responsabilidad por ejecuciones extrajudiciales, usted afirmó que la JEP es un lavadero de crímenes. Y lo cita acá a Semana, a ver qué decía en esa época. La JEP es un lavadero de crímenes. Paloma Valencia revela descarada. Bueno, eso es de Semana, 21 de septiembre del 2023. Senadora, llamar lavadero al escenario donde militares reconocen lo que hicieron y le piden perdón a las víctimas no es una crítica política ni jurídica. Es un mensaje incompatible con los fines del Estado que tribaliza las confesiones, desacredita el único espacio donde el Estado está diciendo la verdad sobre estos crímenes y les dice en la práctica a las víctimas que si aceptan la justicia transicional y la verdad estarían participando en una farsa. Frente a esa realidad y por respeto a las víctimas que defiendo y a la sentencia de tutela del 24 de octubre del 2025, dejo una precisión que no admite dudas para que no se desvíe más la atención sobre el debate de fondo. Los llamados falsos positivos se concentraron entre 2002 y 2008, cuando usted aún no era congresista, lo es desde 2014. Por tanto, no le atribuyo participación directa ni responsabilidad penal en esos crímenes, ni usted ha sido investigada o condenada por ello. En ese marco, y para que ninguna expresión mía sirva para desviar el foco de lo que es verdaderamente valioso, la verdad y las víctimas, hacía una imputación personal que no se ajusta a los hechos, rectifico y presento excusas públicas por haber dicho que usted fue cómplice del asesinato de los 6.402 jóvenes por armas oficiales. Una formulación desproporcionada que afectó su honra. Mi desacuerdo con usted permanece en el plano político y ético, no en el penal. Y es que frente a esos hechos no hablamos de cifras abstractas. La JEP ha documentado datos aproximados de 6.402 personas ejecutadas ilegítimamente y presentadas como bajas en combate entre 2002 y 2008. Senadora, ellos no eran hijos de las élites, eran sobre todo jóvenes pobres, de estratos 1 y 2, campesinos y muchachos de barrios periféricos como Soacha, reclutados con ofertas de trabajo que nunca existieron y devueltos a sus familias en ataúdes vestidos de camuflaje. Que no se le olvide, ¿no? Y acá cita al Centro de Memoria Histórica. Mujeres con las botas bien puestas, las madres de Soacha quieren contarle al mundo su lucha contra la impunidad. Continuamos acá con Gustavo Petro. Cuando frente a esa realidad se niega la sistematicidad, se habla de falsos positivos falsos o se reduce la justicia transicional a un lavadero, lo que está haciendo es bajar el volumen del grito de sufrimiento de esas madres y de esos padres. Por eso mantengo la rectificación y las excusas por esa imputación penal. Ni más faltaba, pero no voy a guardar silencio frente a una narrativa que minimiza la dimensión de esos crímenes que pone en duda a la JEP cada vez que toca a militares y que presenta la búsqueda de la verdad como un acto de persecución política. Yo honro, apoyo a los militares y a la institución, pero jamás a quienes usaron la institución para deshonrar al país con la excusa de estar ganando o perdiendo la guerra contra las FARC. Como si el derecho internacional humanitario no importara, como si los derechos humanos no importaran, como si construir una supuesta seguridad democrática sobre sangre humilde no importara. Mi obligación es debatir esas ideas con respeto, pero con firmeza, poniendo en el centro la dignidad de quienes perdieron hijos inocentes a manos de agentes del Estado. No los insultos personales. Ahí está. Y sí, lo decimos. Es un mal ser humano, Paloma Valencia. Lo decimos así. Es un mal ser humano. De verdad, qué vergüenza de gente. Qué vergüenza de gente. Pues esa era la respuesta que se me confundió acá después de abrir esas ventanas. Esa era la respuesta que le ha dado Gustavo Petro a Paloma Valencia, tanto el tema del abuso y esa decisión política del CNE, como el tema de los falsos positivos y la negación por parte de esta derecha mezquina. Oiga, es que de verdad es muy fuerte esto sobre el tema de los falsos positivos, cómo se burlan de las víctimas, de esas madres. Igual también como las madres de la escombrera, que las cuchas tenían razón. Increíble.
Bueno, y vamos pasando a otra noticia también que ha sido viral el día de hoy y nos referimos al despido masivo de más de 40 trabajadores en Caracol Radio. Y esto es del grupo Prisa, ¿no? De España. Caracol Radio, la W, Tropicana, son varios medios, pero pertenecen al grupo Prisa de España. Medios que han utilizado el espectro electromagnético para calumniar día a día al presidente Gustavo Petro. Han utilizado el espacio electromagnético para mentir y para engañar a la gente. Eso lo han hecho. Y así, de frente lo han hecho, ¿cierto? Utilizando el espectro electromagnético. Pues después de esa despido masivo, ¿no? De ese despido masivo, el Ministerio de Trabajo inspeccionó esa sede de Caracol. Y por acá tenemos el artículo, una comisión del Ministerio de Trabajo, espere, lo pongo más grandecito, ya estamos cieguitos, ala. Una comisión del Ministerio de Trabajo llegó en la mañana de este jueves a la sede de Caracol Radio en Bogotá para realizar una inspección laboral, luego de que se conociera el despido de más de 40 empleados de la cadena, en su mayoría periodistas y personal de redacción. La visita busca establecer si la terminación de contratos se ajustó a la normativa vigente y si la empresa cumplió con los procedimientos exigidos para ese tipo de decisiones de carácter colectivo. Los despidos notificados en las últimas horas hacen parte de una reestructuración interna impulsada por el español Grupo Prisa, propietario de la operación radial en Colombia. Nada, ¿no? Nadita. A mí esto no me parece. No me parece que, a ver si por allá uno puede llegar y montar el medio y tal, y venga y cojo varios medios y aparte los utilizo todos los días para mentir en España. No, a ver qué pasa. No, pues, tome, aquí, muy bienvenido, eso hágale y sigan mintiendo todos los días. Utilicen el espectro electromagnético para hacerlo. Y españoles, ¿no? Y por otro lado, otros españoles también vienen allá, españoles que están acabando el sistema de salud en el País Vasco, como Joseba Grajales, que leímos en artículos anteriores, y vienen aquí entonces también a patrocinar congresistas, a sabotear, a tumbar, a robar, a jugar con la gente. Que es que Sanitas, ¿cuál Sanitas? Sanitas fue la que, con esa EPS, medicina prepagada, tenía mi mamá. Mi mamá era jubilada de Telecom. Y paseo de la muerte, papá. Y listo, ladren, pongan tutelas, que eso no pasa nada. Así me pasó a mí. Y no ahora, en el 2015 falleció mi madre. Así que es que aquí uno habla de no, es que Sanitas, eso, Sanitas. Hágame el bendito favor. Dios. Los despidos notificados en las últimas horas, Grupo Prisa, listo. Aunque Prisa Radio no ha emitido un comunicado oficial, trabajadores afectados señalan que la determinación se extendería a otras ciudades. En Medellín, por ejemplo, se confirmó el cierre total de la emisora W+, operación que también dejó sin empleo a todo su equipo. Con esos ajustes, la compañía estaría consolidando un nuevo modelo de producción informativa que centraliza contenidos y reduce estructuras locales. Es que aquí no tienen que tener medios, allá tienen ya marca, poco de medios, son del Grupo Prisa. ¿Por qué vienen a comprar medios aquí a Colombia? ¿Por qué? ¿Eso es permitido? Y aparte, listo, no, que sí es permitido. Entonces puede llegar y venir y mentir todos los días y hacer como si no pasara nada en un país extranjero. Pero repito, entonces yo puedo ir allá a España y montar una cadena, coger 3 medios y venga para acá y hablamos todos los días de Pedro Sánchez y rajamos y hablamos mentiras. Creo que no. ¿O será que sí se puede? Pienso que no. Entre los periodistas despedidos figuran figuras reconocidas de la radio colombiana como Paula Bolívar, Adriana Tono, Alfonso Ospina, Joana Fuentes, Rosario Gómez y Pascual Gaviria, además de otros profesionales que durante años hicieron parte de los equipos de información, producción y programación. La magnitud del recorte generó preocupación en el gremio periodístico y en sectores académicos que advierten sobre el impacto en la pluralidad informativa, especialmente en un contexto nacional en que las audiencias dependen de medios radiales para acceder a noticias nacionales y regionales. La inspección del Ministerio de Trabajo busca esclarecer si debido al número de personas desvinculadas, Caracol Radio debió tramitar previamente una autorización para un despido colectivo o si la empresa argumentó razones económicas, tecnológicas u organizativas
que justifiquen la reducción de personal. De confirmarse la ausencia de los requisitos legales, podrían adoptarse medidas sancionatorias o correctivas. Mientras Prisa guarda silencio, los trabajadores afectados esperan conocer si habrá acompañamiento institucional durante este proceso. El gobierno al que han atacado, el gobierno al que han utilizado y han mentido sobre él, pues ahora piden, y así debe ser, ahí está el Ministerio de Trabajo, porque así se actúa, pues ahí está el acompañamiento institucional durante este proceso. Por su parte, organizaciones de periodistas han solicitado al gobierno vigilar de cerca la situación. ¿Van a decir que fue Petro el que le cerró los medios o qué? Pero ahí está, porque de eso se trata. ¿No? Eso es la democracia, eso es gobernar para todos. Y deben tener, por supuesto, el acompañamiento institucional, independientemente de lo que son esos periodistas, de lo que son esos medios. Ahí llegó el Ministerio de Trabajo. Y vamos a ver qué conclusiones sacan. Es más, espérenme un momentico. Nos vamos rapidito a ver si el ministerio... Yo estoy buscando, en la conformación de mi contenido, pues estoy buscando al Ministerio de Trabajo a ver qué dice. A ver, Ministerio del Deporte, TIC, Salud. A ver, Ministerio Trabajo. Me mandas al de España. Ay, Dios, Trabajo, Colombia. Ave María. No me deja, Ministerio de Trabajo. A ver, Mintrabajo, PIN, aquí está. Tin. Te esperamos, ¿no? Artesanos, junto al equipo de artesanos, 4 horas, mujeres o no. No hay alguna comunicación en la cuenta de X del Ministerio de Trabajo. Entonces estaremos pendientes a ver qué conclusiones salen. Y aquí, ay Dios, es que... Gonzalo Guillén, ¿quién más? Entonces sale y dice don Gonzalo, propongan nombres para la emisora que resultará de la fusión de Caracol y la W. Entonces, por ahí contesta Gabriel Bovea, dice, Pepueca, me suena. Claro, Martín y Santiago. Ahí está, Pepueca activa. Y ahí está el cerdo, que en paz descanse, ¿no? Bueno, la caricatura del cerdo. Pepueca, proponen, PQEK. Ahí está, vea. Yo sí vieron a Martín y esto sí, es que a mí me pasa. A veces le doy acá y no me hace caso lo que le digo. Ahí está la imagen. Que con esto es que cambio las pantallas. Y ahí está, Pepueca, Martín, Santiago, el cerdo. En paz descanse, esa es la caricatura del cerdo, pero sí me acordaba, claro, yo era seguidor de Radioactiva, era con el radio, que incluso sí, no era que teléfono, era radio, sí, porque el Wallman no daba radio. Bueno, allá teníamos un cacharro para escuchar a Martín y en el colegio. Recuerdo muchísimo yo era admirador de Martín y Santiago, referentes, la tele, por ejemplo, la tele letal antes, pero antes era la tele, que salía el personajucho ese de Carlos Vives, era el jefe de ellos, ¿no? Ese programa era fabuloso, ¿no? Admirador del siguiente programa de Martín y de Santiago, referentes, ¿no? En esa época. Entonces los nombres, ahí está Pepueca, dice Gonzalo, me gusta ese nombre para la fusión de Caracol y la W, Pepueca Radio. Pero ya estaba creado. Ese ya era de Martín y Santiago. Pero aparece Levi. Por ahí vieron a Levi en la miniatura. Me gustaría un matutino. Ay, Dios. Levi es que es campeón, definitivamente. Me gustaría un matutino con Pacho Santos y Mancuso. Pero acá hay un nombre que sí me pareció. Y ahí, no sé si fue Apolocho el Nadie el que él lo manda ahí de primero, pero ya hay varios que lo han puesto. Entonces, tomemos Apolocho el Nadie. WC, para damas y caballeros. Y por acá dice, está difícil, sería bueno radioletrina o WC, para disimular. WCA. Bueno, Colombia para este tema de creatividad y memes. Yo digo que Colombia es de los países líderes en son campeones para sacar memes y tal. Y Levi
Levi es como de esos amigos que uno siempre quisiera llevar a un paseo, no por payaso ni nada, no lo digo por eso, pero hombre, con este man uno nunca se debe aburrir, ¿no? Me imagino que así será en su vida normal, ¿no? Estando fuera del micrófono y fuera del canal, pues a mí me hace reír muchísimo. Y si estamos hablando de Levi, entonces sigámonos riendo porque es que esta fue campeona también. Dice Tomás Uribe, para ahorrar tuvieron que despedir a Paula Bolívar y a 6 más. Paula Bolívar, aquí está, si no se acuerdan cuál es Paula Bolívar. A ver. Esa es Paula Bolívar. Tuvieron que despedir a Paula Bolívar y a 6 más. Si hubieran ahorrado lo mismo con lo que le pagan al neoflaco cara de rana, contratista y negociante Daniel Coronel por trabajar 1 hora diaria desde Miami. Ya pues, pero vea lo que dice Levi. Hola Tommy. Hola Tommy. ¿Cómo te vas a empezar a vestir para visitar los domingos a tu tío en la cárcel? ¿Vas a ir casual? ¿De paraco? ¿O de empresario ladrón de terrenos baldíos? Un saludo. Garzón. Oiga, y en esta ocasión le cae súper bien la risa de Garzón, porque recordemos que la risa de Garzón, esto es en Cuac, ¿no? Entonces ahí precisamente cuando sueltan esa carcajada es que dice que mis hijos no son volteadores de tierra, bueno, habla de referencia de los corruptos de los hijos y tal, y ahí es donde entra, en la versión original de Cuac, ahí es donde ponen la risa de Garzón y buenísimo, pues aquí también les cae como anillo al dedo la risa del gran Jaime recordado, Jaime Garzón. Bueno, seguimos por la línea. Entonces seguimos hablando de medios, ¿no? Entonces pidieron medios, bueno. Resulta que se ha presentado también otra vez el pasquín putrefacto que dirá don Fidel del Espectador. Vámonos para RTBC. Asociar a una ministra con fraude sin sustento no es una opinión, es un acto de estigmatización y violencia simbólica. Ministra de Ciencias. Al director del Espectador, la ministra Yesenia Olaya, rechazó las expresiones usadas por el director del Espectador y recordó que la ley 1257-2008 reconoce este tipo de prácticas como violencia simbólica. ¿Qué fue lo que pasó? Por aquí está. Dice, una ministra quiso lavarse las manos y detalles sobre los contenidos fraudulentos. Fidel Cano, Dios mío, don Fidel, debe estar por ahí al lado de Luis Carlos Galán también, wow. Director Fidel Cano, El Espectador, Yesenia Olaya Requene. En su nota de hoy, al hablar de una ministra que quiso lavarse las manos y al asociarme con contenidos fraudulentos, usted no está informando, está insinuando faltas éticas y conductas irregulares sin una sola evidencia. Ese es un señalamiento grave y profundamente injusto. Espere, vuelvo acá a RTBC. Dice la ministra Yesenia, cuestionó al director, Olaya señaló. Bueno, vamos a continuar más bien con el post. En Colombia, esa expresión, lavarse las manos, se usa para sugerir ocultamiento o culpa. Dirigirla a una mujer que ejerce un cargo público afecta mi honra, distorsiona el debate y desconoce la presunción de inocencia que rige en un Estado social de derecho. Esto se pasan todo por la faja, ministra. Lo más preocupante es que usted utiliza ese calificativo justo después de reconocer fallas serias en unas publicaciones del Espectador. En ese contexto, la frase deja de ser un comentario retórico y se convierte en un intento de trasladar hacia mí la responsabilidad que corresponde exclusivamente a su pasquín. Eso lo digo yo. Ella dice al medio. Yo hice lo que debo hacer como ministra, exigir claridad sobre el uso de mi imagen en una nota de regalías. Eso no es lavarse las manos. Eso es cumplir con la ley, papá. A esto se suma la etiqueta de ministra retadora. Cuando un hombre en dirección editorial usa ese adjetivo para referirse a una mujer que exige rigor, reactiva estereotipos que conocemos bien.
Esa es una forma de violencia simbólica, reconocida en la Ley 1257/2008 y documentada ampliamente en los registros de violencia política contra las mujeres. El titular que me vincula con contenidos fraudulentos es especialmente grave. Asociar a una ministra con fraude sin pruebas y sin sustento no es una opinión, es un acto de estigmatización que afecta a la integridad pública y alimenta la desinformación. Mis actuaciones están documentadas y ajustadas a la ley. Yo respondo por mis decisiones. El espectador debe responder por las suyas. Las metáforas que equivocan culpabilidad o los calificativos cargados de género no sustituyen la responsabilidad editorial. ¿Quién será el que se está lavando las manos? ¿Quién será el que se está lavando las manos? No soy yo quien debe lavarse las manos. A usted como director es a que le corresponde explicar el lenguaje que eligió y el contenido que decidió poner en circulación. Esto es que no podemos decir la tapa. ¿Por qué? Jorge Bastidas dice: Doctor Fidel Cano, saludos cordiales. Creo que esta respuesta de la ministra amerita una suya también. Personalmente, quisiera conocerla. Y nos vamos a quedar esperando la respuesta. Y vamos a estar pendientes. Ministra, dice Becky, denuncie a esa rata. Lo que ocurre en El Espectador, dice Pablo Luna, es realmente preocupante. A pesar de las reflexiones respetuosas que se le han hecho al medio, parece que sigue al mando prácticamente al que propio Fidel Cano responsabilizó por la publicación de noticias falsas de manera reiterada. Totalmente. Entonces el estudiante que se les coló, eso es el que está ya mandando, ¿no? Eso del estudiante que se les coló, un cuento más presuntamente chimbo. Eso también hay que decirlo, porque de verdad, después de ver ese director, dice uno, estudiante de inteligencia artificial, eso como que se están lavando las manos, ¿no? Ahí sí, nunca, mejor dicho. Y así como decimos nunca, mejor dicho, pues llegamos a las ñapitas, al vendaje, al bonus track, aquí, en Colombia con C. ñapitas, entonces. Siempre trato de que las ñapitas sean positivas, tal, pero es que hoy venimos así. Porque es que hay unas cositas que no podemos ocultar. Entonces las incluimos en las ñapitas. Listo, primer ñapita, Gustavo Petro. La Universidad de la Policía. ¿Universidad de la Policía? Sí, señores, la Universidad de la Policía. Es un salto adelante en la profesionalización real de miles de jóvenes hombres y mujeres al servicio de la seguridad, los derechos y las libertades de la ciudadanía. Esto me encanta. En la sesión del Consejo Ministerio de Defensa dice que en la sesión del Consejo Superior de Educación Policial fue aprobado el plan rectoral que marcará la hoja de ruta para avanzar en la consolidación de la Universidad de la Policía Nacional. Este es un paso decisivo para fortalecer el modelo educativo de la institución y elevar los estándares de formación, actualización y especialización de nuestros policías. La profesionalización de nuestros uniformados es uno de los ejes centrales de la transformación policial. Y este nuevo plan rectoral permitirá articular programas académicos más robustos, impulsar la investigación aplicada en seguridad ciudadana y ampliar las oportunidades de desarrollo para miles de hombres y mujeres que le sirven al país. Ahí vemos imágenes que ha publicado el Ministerio de Defensa. Qué bueno, qué bueno. Una gran intención de transformar esta institución, ¿no? Innegables los esfuerzos para mejorar la policía. Lástima que aún no descubren lo básico, es que oficiales, agentes sean gente, además gente honrada. También con eso bastaría, dice el man de la quinoa. Excelente, dice por ahí Luisa Rojas. Aplausos, dice, ¿cómo fue lo que dices que está leyendo? Hay otro, Luisa Rojas, aplausos, por supuesto. Primer ñapita. Pero pues tenemos que, no, toca continuar. Entonces, dar noticias positivas. Bueno, miren esto. Dice Javier Ruiz Agudelo. Yo no sé cómo hace Javier para que el muñequito se mueva. Tiene la cabeza ahí que me encanta, no sé, y siempre lo ha tenido así. Es el único que he visto en X que puede hacer así. Lo viste primero acá, dice Javier Ruiz. Presidente Petro, que usted vuelva a intervenir en asuntos judiciales del hermano del expresidente Uribe no es casual. Es una cortina de humo para tapar
para tapar los graves hechos que comprometen directamente a su gobierno. Lo viste primero acá, dice Javier. ¿Y por qué lo dice? Porque es que él había posteado, no demoran en decir que es una cortina de humo del presidente Petro la condena de Santiago Uribe por Paraco. Eso pues todo lo pensamos, ¿no? Pero pues Javier lo dijo y lo posteó. Entonces ahí queda ese registro. Así son, querido Javier. Son así de predecibles. Y claro que sí, claro que así era. Bueno, listo. Siguiente. Servición de Colombia, empresa de seguridad que gerencia el hermano de un político del centro demoníaco con nexos con el asesinado esmeraldero Pedro Aguilar, invita a Cabal a su fiesta para que haga campaña. No extraña. ¿Pero qué pasó? Mire cómo le salió el tiro. El tiro, como dicen, el tiro por la culata. Vean eso. ¡Fuera! 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 Ahí dice fiesta de fin de año, ya la están haciendo, ¿no? Bienvenidos, fiesta fin de año. Ay Dios, qué bueno, ¿no? Y doña Ligia entonces decía eso y decía, los trabajadores la abuchean, este país cambió, ahora es que van a echar a los trabajadores, ¿no? Porque hay que estar pendiente, Ministerio de Trabajo, no es bueno, dice Gustavo Petro, que empresarios traten de manipular los votos de sus trabajadores, eso es un delito. El voto es libre en Colombia, la orden prioritaria de la policía es detener y judicializar a los compradores de votos en el país, que le echen los tombos, ¿no? A esta empresa, es de seguridad, ¿no? ¿Cómo es que se llama? ¿Cómo es que se llama la empresita? Servición. Ahí lo dice doña Ligia. ¿Usted no han visto a doña Ligia? Vea a doña Ligia. Espere que no la vea este cacharro, véalo. Doña Ligia. Ella dice, pero los dinosaurios van a desaparecer, pura parresía. Listo. ¿Qué más tenemos? Parresía. Esto, aquí ya nos ponemos serios. Hoy Carlos Caicedo, y me perdona don Miguel si me está viendo, y los seguidores de Caicedo. No más. Decíamos y pedíamos un diálogo. Mire lo que acaba de hacer este señor. La corrupción es de los males. Dice, el escándalo de la UNGR golpea de nuevo al gobierno Petro. Nazco ese escándalo. Pero mire lo que dice este personaje. Caicedo. Qué pena. Seguidores de Caicedo. La corrupción es de los más males que más daño le hacen a la sociedad, más cuando a quien gobierna prometió ser guardián de los recursos públicos. Ahí empezó. El escándalo de la UNGR deja en evidencia el mal que desvirtuó el proyecto por el que votamos en el 2022. Es el ejemplo de lo peligroso que resulta vincular a sus puestos progresistas y advenedizos de partidos tradicionales a un gobierno que debió ser diferente a los clientelistas de la derecha. El país merece conocer toda la verdad sobre estos dineros que enriquecieron el bolsillo de particulares. Caicedo. Y aquí tenemos entonces que responderle al señor Caicedo. Me parece un farsante. Qué pena, repito. Petro no protegió a Olmedo. Petro lo echó, lo señaló como un bandido. Le pidió perdón al país, también Gustavo Petro. Y digo que lo señaló como un bandido porque eso es lo que es. Por eso. También Petro le pidió perdón al país. Jamás encubrió a nadie de la UNGRD. Y dice aquí Cristian Martínez, tú en cambio convertiste tu gobernación en un refugio de corruptos. Hay una gran diferencia. Y muchas respuestas vienen por ese lado. A ver, ¿dónde está? Así no va a poder el burro diciéndole al puerco orejón. Por ahí dicen otro. Increíble. Y pedimos diálogo. Una taza de café. Pero voy a estar pendiente, obviamente, si Gustavo Petro le responde a Carlos Caicedo. Definitivamente. Pues listo.
Nos vemos entonces, Carlos Caicedo, en la consulta del Frente Amplio. Vamos a ver si se puede, ¿no? Porque estamos seguros que le metemos una tendida. Pero, ¿qué pasa con los votantes de Caicedo? ¿Qué pasa con los votantes de Caicedo? Es lo que nos preguntamos todos, ¿no? Los seguidores de Caicedo. Bueno, tenemos un tiempo para aclarar ese tema, ¿no? ¿Qué va a pasar? Y sé que estos son comentarios impopulares, pero yo no me puedo callar ante eso. Ayer pedía un diálogo, incluso estaba muy de acuerdo con Gustavo Bolívar cuando hablaba de ese diálogo. Pero esto que hizo hoy, mijo. Ve, acá tengo otra, acaba de postear Gustavo Petro otra. Pongámoslo acá en las ñapitas, respecto al CNE. ¡Qué lindos! Nos sanciona a nuestra campaña Fico, Uribe y Néstor Martínez, nuestra campaña a través de su abogado vuelto juez. No hay exceso de topes. Los actos después de campaña no son de campaña. Los apoyos de los sindicatos a nuestros partidos son iguales jurídicamente que las grandes empresas y banqueros a los partidos de la oposición. ¿Qué tal? Si los sindicatos apoyan partidos con sobretopes, pero si son los banqueros, no. ¡Mamola! Los testigos electorales son después de la campaña. No los puede poner como si fuera campaña. Los testigos electorales son derechos de los partidos y de la ciudadanía, no son gastos de campaña. Que la oposición deje de ser mentirosa y antidemocrática y le faltó. Aquí no hay narcotráfico como si hubo con el Ñeñe y Duque. Aquí no hubo sobretopes como si hubo con Odebrecht. Aquí les dolió que los testigos electorales después de las campañas no se dejaran robar. Ahí está. Y estas elecciones tenemos que tener un ejército mucho más amplio de testigos electorales, eso lo digo yo. Bueno, aquí les dolió que los testigos electorales después de las campañas no nos dejaran robar las curules al Congreso ni nos dejáramos robar la presidencia. Ahí está, ahí lo metemos como ñapita porque lo acaba de postear. Eso está fresquito, calientico, está todo eso. Ahí está. Bueno, estábamos con, ¿qué fue lo que vimos antes de ese post? A ver, que se me fue la pinza porque traía yo como un orden. A ver, que sí, es que se, bueno, casi nada, ¿no? Caicedo. Bueno, dejemos ahí a Caicedo entonces, continuemos con las ñapitas. Dice Romanowski, Cartagena. Otro fracaso de convocatoria de la ratúbela Abelardiño. No le fue nadie, solo gente de su campaña y nadie en particular. Se están estrellando contra la realidad. Se han dado cuenta que eso no es inflarlo por redes, no convence a nadie y tampoco de votos. Vean la imagen. Veanla, ahí está. Multitudinaria manifestación de Abelarda. Todos de camiseta blanca, ningún participante. La gente aquí recibiendo las firmas. Estamos firmes. Bueno, en las urnas nos vemos. Dice acá, ahora entiendo por qué tanto de la reserva. Ahí lo leen ustedes, si lo alcanzan a leer. De la reserva activa gusta del tinterillo. Oiga, esta está buenísima. Eso es hecho con la inteligencia, ¿no? Tenemos que advertirlo, pues obviamente, ¿no? Pero hay que advertirlo. La inteligencia artificial, mírelo bien hecha. Espera que no están escuchando el... Siempre da sus pasos firmes. La yegua fina siempre da sus pasos firmes. Buenísimo. Bueno, ahí dámosle un poquito de humor a la cosa. Aquí que traigo de ñapita, pues seguimos acá con la convocatoria, ¿no? Hasta el momento está firme esto, la maratón de dibujo, 64 artistas, dibujantes, ilustradores, diseñadores, pero eso tenía que ir más allá. Porque, no, sí, venía acá, sí, de pena, ya vamos llegando al final. Entonces, la maratón de dibujo, que lo hemos venido diciendo desde hace varios días, 64 artistas, dibujantes, ilustradores, diseñadores, tatuadores, caricaturistas, creadores de distintos campos, crearán obras en vivo y en directo, por turnos de 1 hora. Esto es para recoger platica, para recoger fondos, platicas, para la campaña presidencial de Iván Cepeda. Y ayer lo escuchamos, ¿no? Que iba a hablar mañana, si es mañana en Cali, ahora viene la invitación, iba a hablar sobre cómo es el tema de la austeridad en la campaña. De eso también estaremos muy pendientes porque esas son las cosas que nos gusta de esta campaña y por supuesto de Iván Cepeda. Cada hora 350,000 barras, subasta de algunas piezas a las 4:30 y 6:30 de la tarde. Esto es en el sábado 29,
Mapa Teatro. Mapa Teatro, yo siempre... Eso es séptima con 23. Carrera séptima, 2308. Entonces, sí, más o menos sé por dónde es eso. Sí, cerca ahí queda la Astor Plaza, si no me equivoco. Bueno, entonces ya lo saben, yo voy a estar allá, si Dios me lo permite. Estaremos allá, por supuesto, Artistas por Iván, un evento para recaudar fondos para la campaña presidencial de Iván Cepeda Castro. Aquí tenemos a María José. Cali, nos vemos este viernes, ve. La campaña ganadora Iván Cepeda llega a la plazoleta San Francisco. Vamos en unidad, con la fuerza del pueblo y con la certeza del triunfo. Esas palabras no me gusta que se utilicen, nada de certezas, eso hay que trabajarla, que vimos allá, pero hay que trabajarla porque podemos tener la multitud, pero esa gente por allá, pilas, nada de las victorias. A mí en este tema me gusta manejarlo como se maneja en el deporte. En el deporte tú darte que ya ganaste el partido porque sí, no es porque sí, no, y compararlo, pero hay muchas cosas de estrategia deportiva que se puede aplicar a todo esto, sobre todo la forma de comunicar, ¿no? Nada está ganado, tenemos que guerrearla y tenemos que ser una multitud, más de 15 millones de votos. ¿Vale? ¿Vale? Entonces, pues, vamos a luchar, a trabajarnos, a guerrearnos ese triunfo, que nada está ganado. Esas palabras no se deben utilizar. Perdón, ahí no es por echarle vaina a María José ni nada, ya retiré las palabras, con lo que dije por allá, que estaban detrás de esa candidatura, que seguimos aborreciendo, que se haya apoyado el Centro Democrático a Cambio Radical y el pacto histórico con el partido. Mira, hágame el bendito favor. No sé, y como aquí no somos comité de aplausos, a mí ahí sí, Petro, yo siempre lo admiro por la estrategia y tal, pero en ese lado, y no es que critique, él mismo lo dijo, no salió mal, lo dijo. Y hombre, si la gente sabe que ese candidato está apoyado por este y por el pacto, ¿qué mensaje vamos a tener? ¿Qué mensaje? Porque a veces entonces uno dice, oiga, es que no se puede decir nada porque no se puede aplaudir. Y eso fue, él mismo lo dijo, no salió mal. ¿Y eso qué concluye? Que fue mal hecha la estrategia. Aquí no estamos crucificando a nadie, el mismo Gustavo Petro lo dice. Entonces, pues, obvio que eso iba a salir mal. Ganaron las políticas de siempre y tal. Si no, pues, oiga, consígase otro candidato. Eso se sabía que iba a pasar, ¿no? Que tiene el candidato, pero nosotros este candidato, que he visto a Moya es que se llama así, con la camiseta de Gustavo Petro, Rafael Noya, perdón, no Moya, Noya. Con la camiseta de Gustavo Petro, hizo campaña por Gustavo Petro, pero después verlo allá patrocinado, no, mi hijo, o sea, también como un candidato que hace campaña por Gustavo Petro, termina patrocinado por Centro Democrático, Cambio Radical y por Mira. Eso es la estrategia política, ¿no? Pero, pues, eso es lo que no queremos, y mire, que la gente tampoco lo quiere, salió mal, 69% de abstencionismo en Magdalena. Así que don Caicedo, que está celebrando tal, también debe tener en cuenta que la gente no salió una parte. 69% de abstención. O sea que se eligieron entre los dos del 30%, 31%. Eso es una lectura que se debe hacer, pero obviamente no la van a hacer y Caicedo ya vimos por qué lado va, ¿no? Sí, estoy ofendido con ese post de Caicedo. Y ya lo habíamos dicho acá. Ya Caicedo había atacado a Gustavo Petro, ya lo había dicho varias veces. Y vuelve y lo hace. Entonces ahora obviamente va a arreciar. Vamos a ver qué pasa. A mí lo que me preocupa son los votantes, ¿no? Porque mucha de esa base es gente del pacto. Mucha gente también estaba ahí y se fue para el pacto. Un ejemplo es Celso Tete Crespo. Él era, y lo dice en un post, él era de Fuerza. Y se pasó pues, para este lado, porque por allá vio que... y se dio cuenta cuando no quisieron ser parte del pacto histórico. Que eso también pues hay que tenerlo claro. Listo, llegamos al final de este contenido. Me voy pegando la ida a la cuenta de Gustavo Petro. Por aquí lo tengo, a ver si ha posteado algo más. Como estaba en esa socialización del tema de las confecciones, aquí dice, a ver, vea. Esto sí se llama fraude electoral. Que todo el progresismo lo grite,
lo escriba y lo denuncie. Pues aquí estamos para eso. Ups, no hemos encontrado lo que estás buscando. ¿Qué fue lo que posteó? Ala. Es el link dice, el abogado de la campaña presidencial de Fico Gutiérrez entra a pesar en el caso Petro y la violación de topes. Pero, a ver si es que me está redireccionando mal. Ups, ups, no, venga, lo miro en el teléfono. Ups, no hemos encontrado nada. Espérenme un segundito. Miramos esto en el teléfono, nos vamos rapidito a la cuenta de Gustavo Petro. A ver, aquí las dos orillas. Ups. No hemos encontrado nada. Pero, espérenme, doy una mañita acá. A ver. El link dice, el abogado de campaña presidencial, las dos orillas. A ver, espérenme un segundito. Aquí está. Lo tengo. Pues, como dice el presi, que todo el progresismo lo grite, lo escriba, lo denuncie. Presi, ya voy a leerlo. Presi, los comités de las firmas para la constituyente, Presi, ¿dónde los conseguimos? Ponga el grito al cielo, que eso también lo tenemos que gritar, escribirlo, ir a firmar, que queremos una constituyente ya. Porfa, Presi, échenos la mano. ¿Dónde están esos comités? ¿O es que yo ando perdido pues en el mapa, que no encuentro las firmas? ¿Dónde están firmando? Hombre, listo. Entonces lo encontramos. Ay, no, ops, ¿por qué me sale ops ahí? Ah, no, es acá, perdón. Míralo aquí. No se me asusten, que sí, señores, hicimos el trabajito. El abogado de la campaña presidencial de Fico Gutiérrez entra a pesar en el caso Petro y la violación de topes. Maher Abu Shihab ha sido llamado como conjuez en el Consejo para fallar en el proceso por presuntas irregularidades en la financiación de la campaña noviembre 18 del 2025. En mayo del 2022, en la cresta de la campaña que llevaría al poder a Gustavo Petro, el abogado Maher Naji Abu Shihab denunció que las huestes del pacto histórico desplegaban una campaña para desprestigiar y socavar políticamente moral al candidato Federico Gutiérrez. Oiga, pero esto ya lo leímos, ¿no? Esto ya lo leímos aquí, por aquí se lo leímos. ¿A quién fue? A Miguel Ángel, ¿cierto? A Miguel Ángel fue, sí, por acá Miguel Ángel y a voces. A ver, vea, sí. Abu Shihab. Quien dio el voto clave para la sanción contra la campaña de Petro fue abogado de la campaña de Fico en el 2022 y nos había denunciado como miembros de la campaña del presidente y emitido conceptos graves en su contra. Era evidente su impedimento. Lo gritamos, presi, así como lo dijo. Y no es que seamos, pues, porque para ahí donde están los vecinos, uno por ahí ya me está mirando rayado. Ahora aquí deben escuchar. Ah, mire esta imagen. Antro de pérfidos calificados para el cargo que desempeñan en esa cloaca. Ahí está. Bueno, pues lo gritaremos y lo seguiremos gritando. ¿Qué más? Qué lindo sanciona nuestra campaña Fico. En fin, estamos al día y así llegamos entonces al final de este contenido. Pero están pidiendo también a Ricardo Roa que renuncie Petro y no se suban, ¿no? Que suba quién, Efraín Cepeda, ¿no? Efraín Cepeda. Ah, no, ya no es el presidente. ¿Quién quedaría entonces ahora? Bueno, el presidente, ¿cómo se llama? El presidente del Congreso de ahora. A ver, que es que yo para los nombres soy un total desastre. ¿Cómo se llama? ¿Ahora lo van a subir o qué? ¿Cómo se llama el presidente del Senado de Colombia? Lidio García Turbay. Nos vemos en la próxima. Abrazotes ancestrales desde Bogotá. Miles y miles de bendiciones para todos. Estaremos atentos a las firmas, a la convocatoria a marchas, en fin, a las calles. No hay de otra. Y nos vemos entonces. Ya les dije, hasta mañana, ¿no? Hasta mañana. Miles y miles de bendiciones para todos ustedes. Chao. Muchas gracias. Gracias de verdad por tan impresionante apoyo. Gracias. Y, espera un momentico. Muchas personas me siguen escribiendo y me siguen diciendo, oiga, flaco, qué milagro de verlo, hermano, ¿usted dónde se había metido? Yo, pero si sigo aquí, cambié de país, estoy acá, estoy cerca, estoy en Colombia, pero he seguido subiendo, trabajando, como siempre lo he hecho. No, yo no he parado, yo la única parada que tuve fue los 2 días acá mientras llegué, cuando me fui hace 8 meses, que me fui llegué a España,
y llegué con una depresión tremenda y paré como 5 días. Pero aquí estamos y no he parado. Entonces activen la campanita y si no, pues péguese la pasadita a Colombia con C. No me están recomendando como antes, no sé. Bueno, sabemos qué es lo que ocurre, pero nos vemos en la próxima. ¡Mua! Miles y miles de bendiciones, gracias eternas, totales e infinitas. Y recuerde que aquí, en Colombia con C, estamos convencidos que otra Colombia es posible y lo vamos a lograr. Nos vemos en la próxima. Esperen, que volví, se me olvidaba mostrarles algo. Si ven esa tendencia, dice que adelante con Fajardo, otro garzón, hágale garzón. Y todavía no ha dicho nada de Santiago Uribe. Nada más que decir, su señoría. Chao.